Cuando uno es capaz de preguntarse en quién me quiero convertir, pero al mismo tiempo yo quién no quiero ser. ¿Cuál es la versión de mí que yo no le quiero regalar a mi familia, a mi cuerpo? Si soy capaz de visualizarme 90 años en una cama, mirando hacia atrás con la sensación de que pasé por este mundo y me guardé potenciales, y veo eso sí amenaza. Sebastián Chinkowski, psicólogo, emprendedor y pensador, ha creado una teoría revolucionaria sobre cómo reprogramar el cerebro, entender la mente y el potencial humano. Con su entrenamiento Mente 2.0 ha impactado a más de 7.500 personas en 5 países. Porque yo empiezo a estudiar las obsesiones, es que me doy cuenta que las obsesiones realmente no son necesariamente patológicas. No es lo mismo estar obsesionado con nunca pisar una línea en el piso que estar obsesionado con crear el mejor computador del mundo o con ser el mejor futbolista del planeta. Pero fenomenológicamente está pasando lo mismo en estos 3 cerebros. El propósito, y hay una gran confusión de que encuentra tu propósito. Y me parece muy particular, y es que aún lográndolo, aún si superas la brecha, aún si superas los azares de la vida y tienes la osadía de cumplir tu sueño tal y como lo nombraste, cuando lo obtienes, caes en un vacío. Sebas, bienvenido a Con Altura Podcast. Gracias por estar acá. Gracias a ti, un placer gigante estar acá. Sebas, vos traes un concepto propio, un concepto que vos desarrollaste, que no está en los libros todavía, pero es un concepto demasiado disruptivo e innovador. Estamos hablando de OBMO, o sea, O-B-M-O, obsesión moderada. Contanos qué es OBMO y cómo nace, o sea, cómo descubriste y cómo pudiste conceptualizar eso. Sebas, mira, es un concepto muy especial que camina sobre una línea muy delgada. Ya te vas a dar cuenta, y los que me estén escuchando se van a dar cuenta que es un concepto muy, muy impresionante, pero que también siento la responsabilidad de entregarlo bien, porque es un cuchillo de doble filo. Todo este camino empezó cuando, como psicólogo, empecé a emprender. Tuve la oportunidad de cofundar una línea de coworking spaces en la ciudad de Medellín. Y eso me dio una oportunidad muy linda de acercarme a muchas personas, conocer más de 1,000 personas en sus contextos y de una diversidad muy alta. Yo conocí desde youtubers, ejecutivos, jubilados, estudiantes, artistas. Y dentro de esa comunidad yo me fui llenando de sueños. Yo fui como recopilando los sueños de las personas, enamorándome de sus altas proyecciones. Y digo que cometí un error al enamorarme de todos esos sueños porque vi morir la gran mayoría. Me di cuenta que la tasa de mortalidad de las proyecciones y de los sueños de esas personas era altísimo y que se sumergían en una constante como abrumación del día a día que les generaba unas grandes frustraciones al sentirse como apagando incendios todo el tiempo. Entonces proyectaban y me contaban cosas muy lindas, emprendimientos, metas, cualquier tipo de inspiración que vos te imagines, pero eso se iba quedando como postergado y se la pasaban en un estado como de estar manteniendo el bote a flote. Pero todos eran emprendedores con los que hablas, o sea, bueno, vos sos psicólogo además, entonces, pero todos eran emprendedores o había gente que trabajaba para empresas, o sea, era de todo. De todo, okay. O sea, podíamos ver ejecutivos que trabajaban para grandes empresas en Antioquia, personas que trabajaban para empresas en el exterior, emprendedores consolidados, emprendedores novatos, como te digo, jubilados, que salen del mundo profesional pero quieren seguir vinculados a través de dar mentorías, escribir un libro. O sea, realmente la vida me dio una oportunidad muy linda de tener una alta diversidad. Era todo tipo de personas, lo que traía todo tipo de sueños. No es lo mismo la inspiración de un ejecutivo que está en la candela o un emprendedor que está con todo su potencial por delante, a un jubilado que ya está más allá del bien y el mal y lo que quiere es escribir un libro o ser mentor. No importa cuál era la naturaleza, la mayoría se bloqueaban. O sea, vi inclusive personas jubiladas que no tenían, o sea, ningún tipo de traba frente a poder escribir su libro y aún así se bloqueaban y eran capaces de encontrar la forma de caer en el día a día, de mantenerse de nuevo apagando incendios, lo que para cada uno sea un incendio, en una lógica que yo luego llamé, Sebas, pasivo-reactivo.
entendí que la pasivo-reactividad es esa danza entre la pasividad y el adormecimiento, que en otras palabras yo lo llamo el agüevamiento, ¿cierto? Como que estoy como agüevado en mi día a día, o reaccionando a una amenaza que me regala el entorno. Si el entorno me mueve, hago algo, pero si el entorno no me regala una amenaza, un incendio, caigo en el agüevamiento. La mayoría de personas y equipos que conocí, Sebas, son pasivos-reactivos, entre la pasividad y la reacción. Eso a mí me dolió mucho porque imagínate crear una red de coworking spaces junto a mis socios que tenía la intención de que las personas la sacaran del estadio. O sea, lo lindo de eso era ver cumplir los sueños de unos y de otros. Y al darme cuenta que la mayoría se bloqueaban, pero es que podían pasar años con las personas postergando sus grandes inspiraciones. ¿Cuánto tiempo, o sea, desde que empezabas a hablar con ellos, durante cuánto tiempo les pudiste hacer seguimiento a algunos y ver esos sueños cómo quedaban? Desde que se consolidó el concepto OVMO, fueron más o menos unos 3 años de seguimiento. Pero eso continuó y yo hoy sigo teniendo a Nevo y hoy sigo haciéndole seguimiento a gran parte de esas proyecciones. Y ya cuando lo sumamos a hoy, estamos hablando de más o menos 8 años de experiencia viendo sueños morir. Ok, y vení, pero, o sea, vos decías para ir entendiendo, la mayoría de personas están en un estado de pasivo reactivo. O sea, una parte que están, lo dijiste vos, de agüevamiento, donde no están haciendo nada, sino que se quedan ahí dejando que la vida los lleve. Correcto. Y la otra es que cuando la vida les pasa, ahí sí reaccionan y hacen algo. Exacto. Solo se mueven cuando la vida los mueve, cuando llega un incendio, una amenaza, cuando el entorno, cuando les ventea desde afuera. Okay. Es como la diferencia que hay entre botecitos a vela y botecitos a motor. O sea, te das cuenta que la mayoría de las personas que conocí eran como botecitos a vela. Si vos sabes cómo es un bote a vela, tiene un mecanismo que es una velita que depende de un estímulo externo, depende de que le ventee para poder moverse. Cuando le ventea duro y hay una tormenta, pues hay mucho viento y se mueve. Pero ¿qué pasa cuando no le ventea el botecito? Se queda tranquilo, se agüeva, ¿cierto? En mis términos. Entonces, ser un bote a vela es un tema muy, digamos que muy eficiente, porque luego entendí que era una estrategia evolutiva en nosotros los seres vivos para ahorrar energía. Digamos que toda la historia evolutiva se diseñó para que nosotros hiciéramos el mínimo esfuerzo posible, porque durante todo ese esbozo evolutivo, obtener energía era una vuelta. O sea, vos hoy almorzabas, vos mañana no sabías si ibas a tener la misma suerte de almorzar. Por lo tanto, todos los parámetros cerebrales que tuvimos que generar para poder utilizar ese recurso tan difícil de conseguir y tan vital para la supervivencia es: móvete cuando hay una amenaza, utiliza la energía cuando veas un peligro, pero si no hay amenazas, lo más inteligente es reposar. Imagínate un organismo gastando energía innecesariamente y que más tarde llegue un depredador y vos estés sin ese recurso. Eso implica la muerte. Entonces aquí hay un gran protagonista dentro de todo el concepto y es el cerebro reptiliano. Digamos que de todas las fases cerebrales que nosotros tenemos, hay uno muy importante que en psicología le llamamos el cerebro anterior. Tú lo tienes aquí, así como yo, lo tenemos aquí ubicado abajo atrás, y yo lo llamo el viejito comandante de la energía. Viejito porque es el más antiguo del cerebro, de hecho su nombre reptiliano responde a que lo compartimos con los reptiles, o sea, imagínate su antigüedad, y comandante de la energía porque precisamente por esa antigüedad fue el comando cerebral que se encargó de la misión de administrar la energía disponible. Ante semejante hito, pues y semejante responsabilidad, lo que este centro, esta oficina de comandos y de uso energético, esta oficina administrativa de la energía, lo que dijo es: hey, yo utilizo la energía solo cuando realmente tengo un león encima, cuando mi vida está en peligro, cuando puedo morir. Si yo no estoy ante un depredador, si yo no estoy ante una gran amenaza, pues lo más inteligente es reposar para cuando llegue la próxima amenaza. Si te das cuenta, eso es pasivo-reactividad. La historia evolutiva, Sebas, nos diseñó como botes a vela, porque ser diseñados como botes a vela es una especie de economía biológica. Es exitosísimo evolutivamente y por eso me di cuenta que hoy pesaba tanto en nuestro día a día. Por eso, por más que proyectes, por más que sueñes, al estar diseñado como un bote a vela,
tu sistema no responde a esos sueños, a esas inspiraciones. Ya te voy a explicar ahorita por qué. Eso acabo de llegar a la historia del cerebro. Y realmente su película es, hey, pana, yo respondo ante las amenazas. Si no hay amenazas, prefiero reposar y no moverme demasiado. Entonces vos estuviste, bueno, llevas 8 años en el proceso, pero cuando estabas hablando con estas más de 1000 personas, descubriste que la mayoría no cumplían sus sueños o sus metas, pero también viste que había una partecita que sí los cumplía, y de ahí nace el concepto, ¿sí o no? Claro. ¿Cómo fue ese proceso entonces? Entonces, al ver que la mayoría eran pasivos reactivos, botecitos a vela, ¿cierto? Entre el agüevamiento y la apagadera de incendios, me di cuenta que habían unos pocos Sebas, muy poquitos, o sea, te los puedo contar con las manos, que eran distintos. Eran personas que eso que ponían en su mente eran capaces de traerlo a la realidad. Eran capaces de cumplirse, como si fueran capaces de negociar energía con sus cerebros de una manera distinta, mientras los demás, por más que soñaban, su energía se iba a las amenacitas del día a día. Estas personas eran capaces de volcarse hacia sus sueños. Al darme cuenta de que eso era tan escaso y tan impresionante, quise entenderlo y me metí en la intimidad de estas pocas personas, que su dinámica la llamé proactiva. O sea, a diferencia de la pasivo-reactividad, la proacción es la capacidad de anticiparme, moverme por fuerzas intrínsecas. Al pasivo-reactivo lo tiene que mover el entorno. El proactivo es capaz de tener unos vientos internos, moverse por su propia fuerza, como si tuvieran un motor. O sea, como si unos fueran botes a vela y otros fueran botes a motor. Ese motor, esa capacidad de tener fuerzas intrínsecas, ¿cierto? Que no me las motiva el entorno, sino que salen desde adentro. Es una diferencia abismal y marca esa capacidad de ser proactivo. Y empecé a estudiarlos y empecé a decir, hey, ¿de dónde sacaron ese motor? Si todos somos pasivos reactivos, ¿esta gente dónde se consiguió ese motor cognitivo tan impresionante? Y empecé a estudiarlos, Sebas, empecé a meterme en sus vidas, en sus comportamientos, empecé a notar patrones y a tener algunos hallazgos que luego decidí contrastar contra personajes históricos. Entonces me fui a estudiar la vida de Alejandro Magno, Marie Curie, Steve Jobs, Cristiano Ronaldo, científicos, científicas, emprendedores, conquistadores. Y leyendo sus biografías y autobiografías, me encontré el mismo motor, me encontré el mismo patrón que habían en estas pocas personas a nivel local. Eso que encontré me asustó mucho porque son las obsesiones. Encontré que en la mayoría de los estados proactivos, la mayoría de las personas que son capaces de hacer que las cosas pasen, están las obsesiones en el medio. Te digo que me asusté porque todos conocemos las obsesiones como una patología, como un trastorno mental. Y para mí fue muy impactante ver cómo una enfermedad mental, por lo menos como la entendemos, estaba tan cerca de cosas tan importantes como nada más y nada menos que la capacidad de negociar energía hacia nuestros sueños. Es que mira la lógica. Primero veo un gran bloqueo en la mayoría de las personas. Luego me doy cuenta que es porque evolutivamente estamos diseñados para estar bloqueados ante los sueños, justamente porque somos como botes a vela. Pero luego darme cuenta que quienes superan eso, quienes logran superar ese peso evolutivo, es porque están enfermos mentalmente. Como si una enfermedad mental fuera la clave para negociar energía hacia nuestros sueños. Pero psicológicamente, una obsesión, dame la definición psicológica de una obsesión, como clínica se podría decir. Y antes de continuar, le quiero dar las gracias a todos ustedes por estar acá, por tomarse el tiempo de ver el episodio. Y si nos quieren ayudar a crecer, solo les pido una cosa: que se suscriban a nuestro canal de YouTube, comenten o compartan en este episodio. Eso nos va a ayudar a seguir trayendo invitados con altura para ustedes. Muchas gracias. Sí. Mira, una obsesión es una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud o genera una perturbación anímica. O sea, literal, la palabra perturbación anímica está en la definición de obsesión. Literalmente. Ok. Sí. Idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud o que genera una perturbación anímica. Entonces ahí hay una clave impresionante, porque ahí Sebas pues empieza a darse cuenta que realmente no necesariamente es una enfermedad mental. Y en ese momento empiezo a darme cuenta por qué las obsesiones son las que están desbloqueando a las personas en la negociación con su cerebro. Y es por una cosa impresionante, y es que
dicho lo que te dije de que las amenazas son las grandes protagonistas de toda la evolución, las grandes negociadoras de energía, que nuestros cerebros se diseñaron para priorizar las amenazas. Adivina cuándo llegaron los sueños a la ecuación. Cuándo un cerebro fue capaz de producir inspiraciones, objetivos, y qué diferencia tiene evolutivamente un sueño con una amenaza. O sea, acabaron de llegar en la historia evolutiva. Si tú ves cuánto llevan las amenazas acompañando el cerebro y toda la evolución del cerebro, o sea, desde el momento cero. Pero cuando pones el dedo en el momento evolutivo en el que llegaron las inspiraciones, que de hecho no todos los cerebros fueron capaces de producir sueños y proyecciones y inspiraciones, es el cerebro muy especial de una especie llamada Homo sapiens, que de hecho hoy, Sebas, todavía la ciencia no sabe explicar cuál fue ese hito que generó tanta ventaja evolutiva. Lo que sabemos es que una especie muy especial, de la cual vos y yo somos ejemplares, fueron capaces de producir un cerebro prefrontal. La aparición del cerebro prefrontal es una cosa loquísima a nivel evolutivo, muy nueva, absolutamente nueva, comparada con lo que lleva el reptiliano evolucionando, y trajo nada más y nada menos que la capacidad impresionante de crear ficciones, de poder pensar en un tiempo-espacio que no es que no está al alcance de mis sentidos, sino que yo puedo pensar a 5 años, yo puedo pensar a 10 años, yo puedo, ¿cierto? Toda esa capacidad de crear ficciones, Noah Harari en el libro De Humanos a Dioses lo explica de una manera exquisita, muy recomendado. Es esa capacidad de proyectar, de crear ficciones, lo que más nos hace humanos, cooperar en más alrededor de esas cosas. Pero todo esto para decirte que nuestros sueños son producciones prefrontales. Son producciones, Sebas, del niño de la casa. Niño porque acabo de llegar el cerebro prefrontal, acabo de llegar a la casa cerebral, y también porque es el que tiene esas cualidades de proyectar, de soñar, de producir sueños. Pero están tan distanciados evolutivamente que son tecnologías distintas. Esto que te voy a decir es literal. En el cerebro tenemos literalmente tecnologías distintas. La tecnología del cerebro reptiliano es súper antigua, súper primitiva, y la tecnología del cerebro prefrontal es súper sofisticada. Es como si hablaran en idiomas distintos, literalmente. Ahora, están distanciados no solamente evolutivamente, sino físicamente. O sea, representan los dos extremos del cerebro. ¿Las emociones desde dónde nacen? Del cerebro límbico. Okay. Es el cerebro que está entre las dos. Por eso el cerebro límbico es tan importante, porque si el cerebro prefrontal con sus sueños quiere tocar y negociar energía con el administrador de la energía, que es el que está atrás, tiene que pasar por el cerebro límbico. Eso hace que los sentimientos y las emociones sean muy claves en este concepto para ser capaz de hacer un puente y que tu sueño sea capaz de irse hasta atrás y tocar la fuente de energía cerebral. Pero antes de llegar allá, lo que te quiero explicar con esto es que cuando nuestros sueños piden energía, porque un sueño, ¿cuánta energía necesitas tú para cumplir un gran sueño? O sea, vos que sos emprendedor sabes que para cumplir un gran objetivo yo necesito la energía disponible y más. Pero cuando este cerebro, este niño de la casa, el productor de sueños, va a la oficina de la energía, o sea, va donde el tatarabuelo, ¿qué crees que le responde cuando va y le pide energía? Le dice, yo llevo miles de años sobreviviendo a depredadores, a tribus amenazantes, a cambios climáticos, te tengo vivo a vos y a miles de especies. Ahora me vas a venir a decir que necesitas energía para un sueño, para una cosa que yo no soy capaz de ver y que además necesitas todos los recursos. Estás loco. Y le niega la energía a nuestros sueños porque sencillamente nuestros sueños no nos amenazan. Y cuando algo no amenaza, no le habla al oído al que administra la energía. Recuerda que la amenaza fue la gran señal a la que se acostumbró nuestro cerebro para determinar a qué le invierte energía o no. Nuestros sueños son muy inspiradores, pero son cero amenazantes. Entonces lo que pasó en este modelo, y llegué hasta acá por la definición de obsesión que me pediste, idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud o que genera una perturbación anímica,
es porque nuestro cerebro está absolutamente, hay una brecha en nuestro cerebro, donde tenés una parte de tu cerebro soñando y proyectando y creando cosas hermosas para ti, pero hay una gran diferencia evolutiva y una gran distancia hacia la oficina que maneja los recursos. Eso hace que la mayoría de las personas sean incapaces de negociar energía hacia sus sueños, porque nuestros sueños son muy inspiradores, no son amenazantes. Entonces, nos quedamos soñando con inspiraciones muy lindas, pero nuestro cerebro se va a atender las amenazas de hoy en día, que es la tarjeta de crédito, un jefe horrible, un cliente urgente, una enfermedad. Entonces, cuando tus inspiraciones son muy inspiradoras, pero cero amenazantes, son sueños postergados. Y cuando tus amenazas son muy amenazantes, pero cero inspiradoras, son incendios atendidos, pero padecidos. Otra vez, cuando hablaba de la esperanza del sueño, cuando tu sueño es muy... inspirador, ¿sí? Pero no es amenazante, es un sueño postergado. Ok, entonces siempre no, pero en la mayoría de casos que tengamos sueños muy inspiradores y no me amenacen de alguna forma o yo no me sienta amenazado, van a ser sueños que yo voy a dejar ahí postergados hasta... No hay energía. O sea, esos son los del 1 de enero, pues, de cada año. Eso es el mapa de sueños, que tú lo haces a principio de año, lo pones en tu cuarto, es hermoso, pero eso no representa una amenaza a su favor. Okay. No hay amenaza, eso no tiene leones, eso no tiene depredadores. Los depredadores es la tarjeta de crédito que te tiene aquí. El depredador es el jefe que arrancó con la fecha límite que te puso. El depredador es el arriendo, es los servicios, es mercar. Entonces, claro, ahí es donde están los leones. Entonces, mira que tus amenazas son muy pelles, muy malucas, son cero inspiradoras. Entonces, pero ahí está la energía cerebral. Y tus inspiraciones son hermosísimas, producciones de un cerebro hermoso, pero no son amenazantes. Y de nuevo, cuando no hay amenazas, no hay energía. Si te diste cuenta en por qué las obsesiones son tan importantes, en su definición está la clave. En la definición. Perturbación. Idea fija, o sea, una idea fija, que es una idea es una producción de qué cerebro. Sí, el prefrontal. ¿Tus sueños son qué? Son ideas. Sí. Que es capaz de perturbarme anímicamente. Como si las obsesiones fueran un fenómeno raro de la mente que son capaces, que eso casi nunca pasa, de que una idea, ficción, producción de acá, sea capaz de ir hasta atrás, levantar al viejito y decirle: vea, Cucho, este sueño, esta inspiración no solamente es algo hermoso, lindo, inspirador. Esto es un león. Las obsesiones son una distorsión de la realidad que hace que tu cerebro, algo que no es real, lo sienta como algo absolutamente real. Si yo toco este micrófono, Sebas, y yo siento que las bacterias que acabo de tocar son suficientes para matarme, eso es una obsesión común, la de la limpieza. ¿Es normal? Es una obsesión común. Normal no, sí, común. Sí, okay. Que es la limpieza. Pues, okay. La gente que está por allá lavándose las manos todo el tiempo. Vos ves que la gente que está obsesionada con la limpieza toca cualquier superficie y cree que se va a morir, literalmente. Creen que las bacterias que tocaron, eso es un cuento, eso es una ficción, es una idea. Yo creo que las bacterias que acabo de tocar me van a matar. Entonces es una idea que se siente tan real que va hasta atrás y genera una perturbación, o sea, una gran amenaza. Y el resultado es una compulsión. Okay. Que la compulsión, por eso se llama trastorno obsesivo compulsivo, es la necesidad de lavarme las manos, y se lavan las manos, Sebas, hasta que se pelan. Estos personajes históricos, como Nikola Tesla, Alejandro Magno, Marie Curie, Jordan, tenían el mismo fenómeno, que eran ideas no disfuncionales como la limpieza, sino ideas que están hechas de lo mismo, sus más lindas ideas, eran capaces de sentirlas tan reales que eran capaces de ir hasta atrás y negociar toda la energía. Estas personas no querían hacer lo que querían hacer. Estas personas tenían que hacerlo y sentían compulsiones hacia sus grandes sueños. Entonces te das cuenta por qué yo empiezo a estudiar las obsesiones, es que me doy cuenta que las obsesiones realmente no son necesariamente patológicas, sino que los rasgos obsesivos, ¿cierto? Hay rasgos obsesivos que no necesariamente se tienen que llevar a la disfuncionalidad y al sufrimiento,
No es lo mismo estar obsesionado con nunca pisar una línea en el piso, ¿conocías esa otra obsesión? Sí. Que estar obsesionado con crear el mejor computador del mundo o con ser el mejor futbolista del planeta, Steve Jobs y Cristiano Ronaldo. Pero fenomenológicamente está pasando lo mismo en estos tres cerebros, en el que anda por ahí esquivando líneas o el que está creando el mejor computador del mundo, convirtiéndose en el bicho más impresionante que hemos visto en las canchas. Porque los tres tienen una idea que es capaz de negociar toda su energía y levantar sensaciones de consecuencias muy altas al no perseguir sus grandes sueños. Entonces, en ese momento nacen las obsesiones como un gran estudio personal. Yo llevo 7 años estudiando las obsesiones, deconstruyéndolas, volviéndolas a construir, desarmándolas, entendiéndolas, desnudándolas, volviéndolas a vestir, para ser capaz de entender cómo las obsesiones son un rasgo que hemos entendido como una enfermedad mental, como un trastorno y como una patología, pero que si se le encuentra su parte dulce, si yo soy capaz de coger ese fenómeno, voy a ser capaz de generar una leve distorsión suficiente y útil para que mi cerebro crea que una cosa que no existe, que no son nada más y nada menos que mis sueños, no existen, son urgentes, son de vida o muerte. Y en ese momento sucede la magia cerebral y logran encontrarse, cogerse de la mano, prefrontal y reptiliano, el niño y el tatarabuelo, y trabajar juntos a tu favor. Y de ahí nace el concepto de obsesiones moldeadas, que es el concepto de OPMO, o el estado de opmoción. El estado de opmoción es un estado de inspiro-amenaza. En términos mucho más simples, tú valoras mucho de mi estilo, que yo simplifico y aterrizo todo. Te llevé por reptiliano, prefrontal, por obsesiones, y llevé a todas las personas que nos escuchan como al tecnicismo, y probablemente hasta aquí el podcast fue un poco técnico y puede ser un poco pesado, pero aquí ya lo voy a desinflar. El estado de opmoción o el estado de obsesión moldeada no es más que la capacidad que tiene tu mente de sentir inspiración y amenaza al mismo tiempo. Cuando algo es inspirador solito, se posterga. Cuando algo es amenazante solito, se atiende pero se padece. Cuando algo es inspiro-amenazante, cuando algo es capaz de inspirarte y amenazarte al mismo tiempo, entras en un estado de obsesión moldeada y vas a tener mucha energía muy canalizada. Ese es el estado de opmoción, y yo y Sebas me dedico a transmitir esta información porque a mí me parece que es urgente que todos, cada uno, cultivemos una opmoción. Ahí dijiste, y estábamos hablando de grandes personajes, estábamos hablando de Cristiano Ronaldo, Elon Musk, Steve Jobs, pero si hay alguien que su obsesión no es ser el mejor del mundo, no es crear el mejor computador del mundo, sino, no sé, darle un hogar a su mamá, comprarle una casa a su mamá, ser el mejor hijo del mundo, ser la mejor madre del mundo, ¿esto aplica también para ese tipo de obsesiones? Acabas de tocar un tema, Sebas, demasiado importante en este concepto, y por eso empecé como empecé. Te dije, hey, esto es una papa caliente, ¿cierto? Esto es un cuchillo doble filo. Porque hasta el punto donde te lo he entregado, desde donde te lo he transmitido, estamos hablando de obsesiones, estamos hablando de el estado de opmoción, de inspiro a amenazarse, y puede confundirse con que entonces esto es para volverme millonario, esto es para crear una startup y venderla en millones de dólares, esto es para ser Cristiano Ronaldo, y un motor de estos funciona es para convertirme mejor en algo del mundo, ¿no? De hecho, me di cuenta que hacia qué te emocionas va a determinar qué tan bueno o maluco vas a pasar en el camino. La opmoción es un estado técnico, o sea, es un tema técnico. Cuando tu cerebro es capaz de inspirarse y amenazarse hacia algo, hace que las cosas pasen. Ahora, acá entramos en una segunda parte muy importante, y eso es equilibrado, eso no es equilibrado. Yo puedo vivir eso con plenitud o eso me despelota como persona. Y si volvemos a grandes de mis referentes opmocionados, o sea, inspiro amenazados como Jordan, como Steve Jobs, como Elon Musk, nos damos cuenta que la mayoría viven procesos de alteración. Viven procesos donde se chiflan de alguna manera porque la opmoción genera unos hiperfocos
sea, hacia lo que tienes una moción, o sea, una inspiro-amenaza, ahí hay mucha energía muy canalizada, pero normalmente tiene costos muy altos. Son personas que el resto de cosas se quedan sin energía. Entonces Steve Jobs estaba emocionado porque era el mejor computador del mundo, pero pasaba por encima de su familia, pasaba por encima de su cuerpo, y dicen que esa enfermedad que obtuvo, el cáncer tan agresivo que tuvo, de alguna manera fue una forma de somatizar todo ese desequilibrio emocional. Y hablemos antes de que sigas, hablemos eso mismo, pero pongámoslo en el ejemplo de un Cristiano Ronaldo, porque aparentemente desde afuera, sin ser amigo, sin conocer su vida personal, pues Cristiano Ronaldo es un man que tiene una familia que ama, de los mejores jugadores del mundo o el mejor jugador del mundo. Económicamente pues está más que bien, entonces digamos que ahí no ha aparecido la parte de Steve Jobs. Entonces, ¿qué diferencia esa obsesión que ha logrado tener Cristiano Ronaldo a eso que veíamos en Steve Jobs? Súper. Entonces, lo que encontré entre la diferencia entre los emocionados alterados y los emocionados sanos, o mejor dicho, lo que normalmente altera a las personas que como Steve Jobs, como los que viven estos procesos de emoción, pero que claramente tienen consecuencias muy altas, normalmente, Sebas, es que sus inspiraciones, acuérdate que la emoción es una fórmula de 2 ingredientes, inspiración más amenaza. La parte de la inspiración, eso que sueñan y proyectan, a lo cual se amenazan hacia eso, normalmente lo viven o lo diseñan como resultados externos a sí mismos. Siempre que la emoción está dirigida a un sueño externalizado, como crear el mejor computador del mundo, se alteraban de unas maneras impresionantes. Dime cuándo Steve Jobs iba a tener al frente el mejor computador del mundo. O sea, el equipo de él podía ponerle al frente lo que fuera, o sea, un computador impresionante. Él nunca iba a tener al frente el mejor computador del mundo. Entonces era una carrera interminable. Yo a eso lo llamé la enfermedad del Ferrari. La enfermedad del Ferrari es la forma como nos enseñaron a soñar a todos desde chiquitos. Nos enseñaron, Sebas, a soñar con resultados externos. Casa, beca, estudios, el carro brutal, por eso se llama Ferrari, ¿cierto? Como una caricatura, lo más externalizado. Pero nos enseñaron a soñar con resultados. Y la enfermedad del Ferrari no solamente son cosas materiales, como el dinero o un Ferrari, sino que pueden ser cosas externalizadas muy nobles, como ayudar a 20.000 familias a salir de la pobreza. ¿No te parece un sueño muy noble? Tiene la enfermedad del Ferrari, porque es un resultado externo a ti. Y si yo a ti te emociono por ir a conseguir, pues ir a ayudar a 20.000 familias, yo lo voy a lograr emocionarte, pero probablemente te vas a alterar, porque estás persiguiendo un resultado que está por fuera de ti. Y cuando tú persigues un resultado que está por fuera de ti, pasan 3 cosas que no son recomendables, o 3 problemas de la enfermedad del Ferrari. El primero es que se genera una brecha entre tu estado actual y tu estado ideal. Entonces, entre más ambicioso estás tu sueño, más vas a ver la diferencia entre tu realidad actual y eso que sueñas. Supongamos en el Ferrari, pues ves la moto que tienes hoy o el carro que tienes hoy y ves el Ferrari y dices, estoy lejísimos. O supongamos una enfermedad del Ferrari más noble, como ayudar a 20.000 familias. Pues ves a las familias que puedes ayudar a hoy, 2 o 3 o ninguna, y las que quieres ayudar, y la diferencia es abismal. Normalmente esa brecha entre tus sueños, entre tus situaciones actuales y tus sueños ideales, aporrea mucho, porque genera frustración, ansiedad constante. Por más que avances, no eres capaz de ver eso que avanzas y celebrar tus pequeñas victorias, sino que inmediatamente te hace figura lo lejos que estás y todo lo que te falta. Muchas personas tiran la toalla solo en esta fase, solo ante sentirse apabullados por la diferencia y la brecha entre su estado actual y su estado ideal. Entonces imagínate sentir que haces y haces y haces, aún en una emoción, aún en una obsesión moldeada, pero sentir que se te escapa tu sueño. Entonces, alteración. Segundo problema en la enfermedad del Ferrari. Te vuelves muy rígido ante tu sueño. Tú sueñas, entonces tú dices, yo quiero graduarme de Harvard, yo quiero vivir en el Poblado, en una mansión de Las Palmas, yo quiero, ¿cierto? Cualquier cosa, ayudar a 20.000 familias. Entonces eso genera una rigidez que al mismo tiempo te vuelve muy vulnerable, porque la vida nos demuestra una y otra vez que
hay que tener mucha flexibilidad. Las cosas no son como vos las pensás. La vida te está reclamando todo el tiempo una flexibilidad frente a no es así, es asá. Y si vos estás muy rígido, si vos soñas con una cosa que te metes en la cabeza, esa rigidez al mismo tiempo ante los azares de la vida te vuelve muy vulnerable. Te voy a poner un ejemplo práctico. Cuando empecé a emocionar a las primeras personas, que yo no entendía la enfermedad del Ferrari, yo caí en la trampa de emocionarlos hacia los sueños que me decían. Llegó una niña que me decía que su gran sueño, que venía postergando hace mucho tiempo, era irse 6 meses a Bali. Ella trabaja para una empresa, para un corporativo, para una empresa grande de la ciudad, y ella siempre soñaba con sacar 6 meses sabáticos, irse para Indonesia y allá poder escribir un libro. Me decía que llevaba más o menos 2 o 3 años postergando ese sueño, que había hablado con la empresa, había hablado con los dueños de la organización y que ya le habían medio aprobado el tema, pero estaba pasivo-reactiva, ¿cierto? Y la pasivo-reactividad no la dejaba tener ese motor, porque para vos lograr una cosa de esas tenés que tener un motor impresionante. Ella estaba muy frustrada porque y llegó a mí y me dijo: Seba, yo quiero que tú me emociones, que me apliques esta metodología por una inspiración que yo no he amenazado. ¿Cómo voy a ser capaz de vincular la amenaza frente a esto? La cogí, Sebas, le hice unos anclajes, le hice una metodología inversa y fui capaz de presentarle a su cerebro reptiliano esa linda creación que había tenido desde su cerebro prefrontal. Y fui capaz de hacer que este viejito, que le venía negando la energía durante tanto tiempo, creyera en eso y le generé una inspiro-amenaza o una emoción. Arranca esta niña como un misil, vuelve y habla con la empresa. Ahora sí estaba inspiro-amenazada, entonces tenía mucha energía hacia eso. Habló con la empresa y se dio cuenta, y cuadrando con ellos, que podía estar 4 años ahorrando vacaciones. O sea, para poder sacar 6 meses, le tocaba ahorrar vacaciones durante 4 años sin salir a vacaciones y ir acumulando los días y ahorrar dinero. Si ella dejaba de salir a vacaciones durante 4 años y ahorraba el dinero de las salidas a comer, de todo, le daba para que después de esos 4 años pueda irse 6 meses a Bali. Todo cuadrado, todo el mundo, su jefe estaba alineado, todo alineado. Arranca esta niña, Sebas, a ahorrar, acumular vacaciones. Yo la acompañé durante su emoción. Y cuando llegó el año 4, cuando esta niña estaba a 1 mes de comprar los tiquetes, se enferma su madre. Su madre pasó por un proceso muy difícil, médico, que requería una cirugía que no se la cubría la EPS. Al parecer estaba asociado con un tema de unas prótesis que tú sabes que hoy eso está como caducando, es un tema estético, que te puede meter en una emergencia física, pero que al ser estético no lo cubre la EPS. Digamos que para no entrar en esos detalles, a esta niña le tocó dar todos sus recursos para cubrir la cirugía urgente, un incendio más del entorno, cubrir la cirugía de su mamá. Dime, ¿en dónde queda esta niña? Después de 4 años de estar ahorrando, después de 4 años de estar acumulando vacaciones, cuando ya estaba a punto de cumplir su sueño, cuando estaba a punto de comprar sus tiquetes, la vida, como es experta en hacerlo, nos hace así y le toca dirigir gran parte de sus recursos a la cirugía de su mamá. Esta niña cayó en una depresión. Si bien estaba de alguna manera contenta por haberle podido ayudar a su mamá, estaba enfrentada a la vida, estaba sintiendo que tiró 4 años a la basura, que perdió 4 años de su vida en un sueño que no pudo obtener. Y eso es producto de la enfermedad del Ferrari, Sebas, porque yo en ese momento me di cuenta que yo me equivoqué al emocionarla hacia una cosa demasiado específica, que la volvía muy vulnerable de nuevo ante los ires y venires de la vida. Entonces dijiste, van 2. Tercero. El primero sería la brecha tan grande que haces entre tu estado actual y tus sueños, ¿sí o no? El punto número 2 es la rigidez de esos sueños y de esa obsesión moldeada. Sí, que solo te permite, yo quiero esto y es súper específico,
pero pues nada, no contamos con la vida, con una pandemia, una enfermedad y otras cosas externas, ¿cierto? Y la tercera, entonces, ¿cuál sería esa tercera, qué es? Problema. El tercer problema. Este es muy especial, Sebas, y a mí me parece muy particular, y es que aún lográndolo, aún si superas la brecha, aún si superas los azares de la vida y tienes la osadía de cumplir tu sueño tal y como lo nombraste, el tercer problema en la enfermedad del Ferrari es que si estás muy externalizado y cuando lo obtienes, caes en un vacío. Y yo creo que tú también en tus podcasts y el mundo está lleno de historias de personas que dicen, el momento más alto de mi carrera fue el momento más difícil de mi vida. Porque cuando llegan a esos altos, cuando llegan a esas cosas que decretaron como sus grandes sueños, se preguntan, ¿y ahora quién soy yo? Acá lo puse, ¿y ahora qué? Ya tengo esto, ¿y qué? O sea, claro. Ya llegué acá, ¿qué? ¿Y qué es? Decretan algo como el punto de llegada. Sebas, ¿y qué es un punto de llegada? ¿Qué es llegar a tener $1 millón en tu cuenta de ahorro? ¿Qué es llegar a ayudar a 20,000 familias, así como un hito extremadamente externalizado? ¿Qué es ser capaz de llegar a Bali, ahorrar 4 años y estar allá parada? Probablemente llegas allá, supongamos que ella llega a Bali, y si ese era su sueño durante 4 años y tenía su mente en Bali, te aseguro que es capaz de pasarse esos meses allá preocupada por, pucha, eso ya se me va a acabar. Y era esto lo que yo tanto soñaba. Y entonces, ¿qué? Pasan estos 6 meses y entonces, ¿ahora quién soy yo? Normalmente estas personas llegan de esos viajes, llegan de estas cosas, llegan con su diploma que soñaban tanto tiempo y caen en periodos de muchos vacíos porque se desorientan al haber idealizado demasiado su sueño y al sentir que llegaron a una cosa y la vida no tiene nunca puntos de llegada. Todo punto de llegada al mismo tiempo es un punto de partida. El ejecutivo que llega como practicante a una organización y lleva 15 años subiendo, soñando con esa vicepresidencia, soñando con esa gerencia. Me dicen, Sebas, yo pasaba por la oficina del gerente y del vicepresidente y me soñaba y me veía ahí. Y me dicen, 15 años después, cuando me senté en esa oficina y me nombraron, fue el día más difícil de mi vida. Porque creen que ser vicepresidente, ser presidente de una compañía es llegar. Y cuando despiertan y disfrutan mediodía su coronación, dicen, mierda, ¿y ahora qué? Claro, están ante un montón de nuevos problemas, un montón de nuevas responsabilidades. Todo punto de llegada al mismo tiempo es un punto de partida, pero la gente externalizada no está preparada para eso. No está preparada para su siguiente pregunta y es, ¿y ahora para dónde voy? Entonces, lo que enferma a las personas en las obsesiones moldeadas es justamente estar persiguiendo cosas por fuera. Por eso cuando ahorita en tu pregunta, y no crean que nos desviamos, ¿cierto? De Sebas, ¿qué pasa con el que sueña con la familia linda? ¿Qué pasa con el que sueña con criar unos hijos y verlos graduar de la universidad? ¿O el que sueña con tener un perrito hermoso y poder ir a la playa con mi perrito? Y ya, pues no necesitan pasar más de ahí. Resulta que ahí nos va dando una gran clave de cómo se puede vivir una opmoción sana, una opmoción equilibrada. Y es que cuando fui a estudiar a los opmocionados sanos, cuando fui a estudiar a los opmocionados equilibrados, casi no los encuentro. Tengo que decirte que la mayoría se tronaban, ¿cierto? La mayoría se alteraban. Encontré un buen referente y es Marco Aurelio. No sé si has escuchado. Sí. Marco Aurelio, si Steve Jobs, Elon Musk, es como referentes de opmocionados que se van alterando. Marco Aurelio es un gran referente de un opmocionado sano. Marco Aurelio, para los que no saben mucho de él, fue un emperador de Roma muy poderoso, fue uno de los que tuvo una de las Romas más grandes, pero el opmocionado, o sea, él soñaba con una Roma del tamaño del mundo, pero al mismo tiempo era un tipo que mantenía un equilibrio tanto que fue uno de los grandes exponentes del estoicismo. Es muy raro que un emperador sea prácticamente un filósofo. Los filósofos, Sebas, en ese momento eran filósofos de calle, pues estaban por ahí en el ágora, filosofar. Es más, los emperadores contrataban filósofos para que les ayudaran a manejar sus locas vidas excéntricas. En cambio, Marco Aurelio era en sí mismo un gran filósofo y se sabe por muchas fuentes. De hecho, su diario, que se llama Meditaciones de Marco Aurelio, se sabe los pensamientos que él tenía y descubrió algo impresionante. Para ir aterrizando ya en cómo se vive una opmoción sana,
la diferencia entre un emocionado equilibrado y un emocionado alterado es que obviamente los emocionados como Marco Aurelio, sanos y equilibrados, obviamente soñaban con cosas externas. Yo no me voy a parar aquí en tu podcast a decir que es que no se puede soñar con un Ferrari, que no se puede soñar con $1.000.000, que no se puede soñar con una Roma del tamaño del mundo. Claro, estamos en este plano para materializar las cosas, pero a diferencia de los demás que se quedan ahí, se quedan en el embriague, ¿cierto?, de esas cosas y se quedan persiguiendo esas cosas, estos personajes emocionados sanos se hacen una pregunta que lo cambia todo. Y esa pregunta es, ¿en quién me tengo que convertir yo? ¿Cuál es la versión de mí mismo que es capaz de tener una Roma gigante? ¿Cuál es la versión de mí mismo que es capaz de tener un Ferrari? Estas personas, Sebas, tenían como obsesión su próxima mejor versión. Cuando perseguían su próxima mejor versión, cuando hacían de sí mismos su propia obsesión o obsesión moldeada, equilibraban todo el sistema. Yo a esto lo llamé el yo superior. Estas personas perseguían un yo mejorado de sí mismos constantemente. Probablemente lo que a Cristiano Ronaldo lo mantenga equilibrado es que, a diferencia de Steve Jobs, que dijo, yo quiero crear el mejor computador del mundo, Cristiano Ronaldo no dijo, yo quiero ser el mejor futbolista del planeta, sino que probablemente Cristiano se preguntó, ¿cómo es la versión de mí mismo que es capaz de algún día ser el mejor futbolista del planeta? ¿Cómo se alimenta? ¿De qué tipo de personas se rodea? ¿Cómo trata a su familia? ¿Y qué familia tiene que tener? ¿Y qué círculo cercano tiene que cultivar la versión de mí que es capaz de sostener la posibilidad de ser el mejor futbolista del planeta? Y al preguntarse por ese yo superior, inmediatamente les abre un abanico de ámbitos de su vida que pasan a complementar su emoción. Cuando su obsesión es su próxima mejor versión, solo hablar de una mejor versión de mí, inmediatamente recluta un montón de aspectos de tu vida que te generan mayor equilibrio. Si Steve Jobs me hubiera conocido y yo le hubiera podido transmitir este concepto, yo hubiera desplazado su obsesión hacia cuál es la versión de Steve Jobs que es capaz de crear el mejor computador del mundo. Y eso que implica en otros niveles, y eso cómo reclama y llama y recluta otros ámbitos de su vida. Probablemente, pues, obviamente estamos soñando en este momento, probablemente Steve Jobs estaría vivo, le hubiera probablemente tenido que restar un poco de fuerza a su obsesión inmediata en ese momento, pero al canalizarla hacia un yo superior, probablemente hubiera podido generar un equilibrio suficiente que lo tuviera hoy vivo, creando cosas impresionantes para el mundo. ¿Sabes? Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero, una confesión acá, y es que yo me identifiqué en esas 3 enfermedades del Ferrari. Las tenés las 3. Sí, porque me ha pasado, y por eso yo puse, cuando lo estaba diciendo, lo puse, ¿y ahora qué? Porque tuve un emprendimiento y una vez me soñé algo muy grande con el emprendimiento, y cuando lo logré fue el peor momento. O sea, yo decía, yo ya no quiero esto. ¿Para qué esto? O sea, sí, ya lo logré, pero ahorita los problemas que tengo, no quiero ese tipo de problemas. Y soy consciente de que todo requiere y va a tener dificultades, pero ya no lo quería porque logré eso que quería. No, la rigidez pues más, y obviamente la brecha, pues para mí esa brecha siempre es una sensación de que me falta algo. O sea, como que, ok, sí, yo quiero ser el mejor podcast del mundo, pero vení, tengo, no sé, mensualmente 100,000 reproducciones. Para ser el mejor podcast del mundo necesito más de 100 millones de reproducciones al mes. Es un ejemplo. Pero yo te quiero hacer una pregunta y es, listo, vos dijiste que cuando uno se obsesiona por lo externo, probablemente siempre va a pasar la enfermedad del Ferrari y va a sufrir estas cosas. Pero el ser mi mejor versión igual no me va a sentir o hacer sentir vacío, porque yo hoy pienso, listo, ¿cómo actuaría o cómo se comportaría el mejor podcastero del mundo o el mejor emprendedor del mundo? Al yo ver qué es lo que debo hacer y que hoy no lo estoy haciendo, no es lo mismo de yo ver qué quiero y no lo tengo y sentir esa brecha. O sea, ¿no pasaría lo mismo en ese caso? Mira, cuando vos redirigís y traducís todos tus sueños a un yo superior, a un Sebas, a cuál es el Sebas en el que vos te tenés que convertir a través de eso, calma mucho esa presión. Porque háblame de la diferencia entre si tú de hoy a mañana solo mira las rutas accionables que te brinda. Si tú me dices hoy, Sebas, yo quiero ser el mejor podcastero del mundo, y yo mañana te pregunto, Sebas, ¿cómo vas?
y vos tenés la enfermedad del Ferrari frente a eso, vos me vas a decir, Sebas, no jodas. Pues de ayer a hoy, pues 2 reproducciones más, puse un fondo de pantalla, pues donde me puse pues como... Me visualicé. Pues, pero Sebas, no pude hacer nada de ayer a hoy. Pero si yo de un día para otro te pregunto, ¿cómo vas convirtiéndote en la versión de ti que es capaz de algún día ser el mejor podcastero del mundo? Te aseguro que de un día para otro tú sí me puedes decir, Sebas, busca este tipo de mentores, cultive este tipo de hábitos, accedí a este tipo de información, me alimenté de este tipo de forma. De hoy a mañana vas a estar muy lejos de ser el mejor podcastero del mundo, pero puedes dar unos grandes pasos muy maniobrables hacia los hábitos y la forma de ser de la versión de ti que es capaz de ser el mejor podcastero del mundo. Pero lo especial de esto, Sebas, es que tú estás contando con algo, y es que el ser el mejor podcastero del mundo sigue en tu mente, ¿no? Un yo superior reemplaza el sueño. Porque cuando tú decretas el yo superior, cuando tú dices, es este man en el que yo me convierto y es este Sebas que hay detrás de ser el mejor podcastero del mundo, tú desplazas tu atención a ese Sebas. Y esa parte de ser el mejor podcastero del mundo pasa a un segundo plano. Y tú haces de verdad, de tu mayor sueño, esa versión de ti. Porque todo se trata en quién te conviertes tú en el camino. Cosa que si yo, ahora sí en 5 años, te pregunto, Sebas, ¿cómo vas siendo el mejor podcastero del mundo? Es probable que tú me digas, Sebas, parce, soy el quinto. Eso ya es impresionante. Sebas, soy el segundo. O Sebas, soy el primero. Pero ¿qué pasa? Aún así, si tú sigues pensando en que ser el mejor podcaster, eso sigue teniendo la enfermedad del Ferrari, va a haber esa frustración que tú dices, va a haber esa, pero es que Sebas no me dio, es que aún actué y aún así no, convirtiéndome en la versión de mí que es capaz de hacerlo, no lo fue. En cambio, cuando tú en ese momento capitalizas el yo superior y entiendes que todo se trata de en quién te conviertes tú en el camino, probablemente en 5 años te preguntes, Sebas, ¿cómo vas persiguiendo el Sebas que en su momento lo fuiste capaz de traer a través de ser el mejor podcastero del mundo? Pero ¿en quién te has convertido vos en 5 años? Y vos ahí me vas a empezar a decir, Sebas, hoy no soy el mejor podcastero del mundo, estoy en el top 10, pero los amigos que he hecho en el camino, la forma como yo creé disciplinas alrededor de esto, los negocios colaterales que fui capaz de crear, o sea, yo hoy me quedo con en quién me convertí en este camino. Te voy a poner el ejemplo, ¿te acuerdas de la niña que no pudo ir a Bali? Sí. En ese momento, en su hueco, en su vacío, yo volví a hablar con ella y obviamente mi responsabilidad era sacarla de ahí. Entendí el tema del yo superior y le dije, mira, hoy no estás en Bali, esto se cayó, pero ¿en quién te convertiste tú en estos 4 años? Eso que nadie te puede... La vida te puede quitar un viaje, la vida te puede quitar un ser querido, la vida te puede quitar $1.000.000, la vida te puede quitar una empresa, un cargo, lo que sea. Pero ¿quién te quita en quién te convertiste tú en estos 4 años? Y al hacerle esa pregunta, ella casi se va para atrás y me dice, Sebas, la verdad, hoy no estoy en Bali, hoy no tengo la plata que ahorré durante 4 años, pero creé una metodología y disciplina que nunca me había tenido. Yo nunca sabía cuánto me entraba y cuánto gastaba. Fui capaz de crear un Excel y hoy en día tengo una metodología súper organizada para manejar mi dinero. 2, aprendí a cocinar porque el hecho de tener que ahorrar 4 años implicaba no salir tanto a comer. A mí no me gustaba cocinar, me tuve que obligar a cocinar y hoy es de las cosas que más disfruto. Estos 4 años me regalaron el hobby, casi que mi nivel de espiritualidad más alto, porque a través de la cocina aprendí un lenguaje para hablar conmigo misma. ¿Quién me quita eso? Cuando fuimos capaces de redirigir la energía hacia en quién se había convertido en el camino, te voy a decir algo, Sebas, en 1 año ella estaba ya en Bali. En 1 año fue capaz de volcar toda esa energía hacia sí misma y en 1 año fue capaz de volver a Bali. Pero fácilmente esa no era la historia, fácilmente era irse para atrás, de hecho ya estaba pensando en renunciar a su empresa porque ya no le veía sentido seguir en esa empresa. Después de todo lo que contó, de la expectativa de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Realmente lo que te estoy ofreciendo, Sebas, es un reemplazo del sueño. O sea, las cosas externas, las metas externas no son el fin, son una excusa para develar mejores versiones de mí mismo. Porque es muy probable que esas cosas externalizadas no sucedan. De verdad, es muy probable que la vida te regale un viraje, que la vida te regale algo inesperado. Pero cuando tú persigues un yo superior,
te vuelves invulnerable. Eliminas la visión de fracaso de tu vida, porque el fracaso como tal es una visión externalizada de los logros y es muy cruel. El fracaso se mide en términos de hizo o no hizo, logró o no logró, y es demasiado cruel. Mientras que tú cuando persigues un yo superior, cuando todo se trata en quién te conviertes tú en el camino, se vuelve imposible fracasar, porque hasta lo que más llamamos fracaso, que de nuevo desde afuera decimos, no lo logró, no puede más que alimentar una próxima mejor versión de ti. Una versión más madura, una versión más equilibrada, una versión más amorosa, un yo superior. Entonces estarás persiguiendo algo que nada ni nadie te puede quitar, y es enamorarte de en quién te conviertes tú en el camino. Cuando tú dices quiero convertirme en el mejor podcaster del mundo, debes de aprender a fluir con la vida y entender que el verdadero tesoro es en quién te vas a convertir tú en ese camino. Y eso no te lo va a quitar nadie. Entonces, yo hoy no emociono a nadie que no sea hacia un yo superior, que no sea hacia el enamoramiento de la evolución personal. Una pareja, un cargo, un emprendimiento, una nueva aventura, un nuevo viaje, una nueva maestría, lo que sea. No es eso lo que te va a dar el tesoro. Es cómo alimentas tu ser y sobre quién quedas parado tú cuando una cosa de esa sucede o deja de suceder. Ok. Entonces, vení, hemos hablado, yo creo que ya vamos para la horita, un poquito más de la hora, pero es para recoger los conceptos y poder seguir evolucionando en lo que estamos hablando. Vos estudiaste a las personas estudiaste a personas que han sido muy exitosas en todo lo que han hecho, y dentro de ese éxito encontraste que las personas que lograban y alcanzaban el éxito eran todas las personas que lograban obsesionarse con algo. Y para obsesionarse, digamos que psicológicamente, y la psicología es una ciencia, ¿sí? Como ciencia, como disciplina, ha definido una obsesión como algo negativo, y nos lo han vendido normalmente como, no, es que estás obsesionado, entonces eso es negativo, usted no puede obsesionarse, las obsesiones son malas. Pero entonces vos te diste cuenta que las personas que lograban obsesionarse de alguna forma desbloqueaban un nivel de energía superior al de las personas que simplemente tenían sueños e inspiraciones. Y esto se debe porque esas personas lograban conectar su obsesión a una amenaza, ¿sí? Que hacía que el cerebro reptiliano nos desplegara y nos mande más energía. Pero dentro de esas obsesiones, cuando nos obsesionamos por cosas externas, cuando nos obsesionamos por cosas externas del entorno, pues probablemente vamos a padecer de la enfermedad del Ferrari, como lo nombras vos, que es encontrar una brecha muy grande entre lo que queremos y donde estamos, y eso nos va a muchos a vivir en una constante insatisfacción. Correcto. Así haya mucha proacción. Yo te lo digo, eso me pasa a mí un montón, o sea, bueno, digamos que este podcast, yo te conté, llevamos 10 meses, hemos logrado unas cosas que nunca me lo imaginé, pero hoy yo ya estoy pensando en lo que me falta. En estos días, bueno, eso es un paréntesis, estábamos con el equipo, con Juanpa, con Carlos, que es el estratega, y estábamos sentados y yo tengo una herramienta que me decía, mira, Sebas, tu canal está en el número 3.300.000 en el mundo. O sea, digamos que en el podio, mi canal es el número 3.300.000. Y yo dije, ¿cómo así, marica? O sea, yo tengo 3.300.000 canales por encima mío. Me dijo, sí, huevón, pero es que en YouTube hay más de 100 millones de canales activos. O sea, estás por encima de más de 97 millones de canales. Y yo, puta, sí, suena diferente. Pero claro, yo veo esa brecha como algo negativo porque no estoy viendo lo que estamos logrando. Entonces, volviendo al resumen, acá estamos diciendo, listo, cuando enfocamos nuestras obsesiones en algo externo, las podemos lograr y podemos trabajar a eso, pero va a ser algo que probablemente no va a ser tan sano para nuestros cuerpos, para nuestras vidas. Ahora, para lograr una obsesión sana es buscar un yo superior, ¿sí? ¿Cómo logramos, primero, cómo logramos transformar un sueño, una inspiración en una obsesión modelada? ¿Sí me entendés? ¿Cómo logramos las personas que tienen esos sueños, cómo logramos aterrizarlos para que se convierta en una obsesión, pero una obsesión de un yo de mi mejor versión, por decirlo así? ¿Cuáles son esos pasos o eso que tenemos que hacer para poder llegar allá? Qué buen resumen, Sebas, gracias. Perdón, sino que quería organizar mi cabeza. Claro, no, qué gran capacidad de tejer todo lo que hemos hablado, súper.
Mira, yo diría que el primer paso es hacer un inventario de sueños. Ok. ¿Cierto? La gente puede creer que me estoy poniendo en contra de los sueños, lo he dicho varias veces durante el capítulo, pues durante el episodio. No me estoy yendo en contra de los sueños externalizados. Soy un gran amigo de la abundancia, soy un gran amigo de que qué lindo poder salir de aquí en un Ferrari, ¿cierto? Y de que abras tu cuenta de ahorros y veas un platal. O sea, ojo, esas son cosas, regalos de la vida que están ahí para que nosotros salgamos a por ellos. Entonces es partir de ahí, que cada uno se pregunte, paso 1, ¿cuáles son mis sueños hoy? ¿Cuáles son mis inspiraciones? Y hacer un inventario de ellas. Muy probablemente se va a encontrar cosas con la enfermedad de Ferrari. O sea, vamos a decir, una chimba de pareja, un carro brutal, un cargo soñado, vivir de mi talento, ¿cierto? Una vez haces el inventario de sueños, lo que te vas a preguntar es, ¿cómo es la versión de mí que es capaz de manifestar esta realidad al mismo tiempo? ¿En quién me tengo que convertir yo? Entonces coge todos esos sueños y empieza a vincularlos a una persona con nombres y apellidos, que es tu nombre y tu apellido, ¿cierto? Entonces esto es un Sebastián que claramente, en vez de scrollear tanto tiempo, desde las 3 horas que se la pasa scrolleando, le baja a 30 minutos y las otras 2 horas y media se forma. ¿Qué tipo de información consume? ¿Cómo se alimenta su cuerpo? O sea, la forma como yo como hoy y trato mi cuerpo, porque la gente puede sonar esto muy cliché, es estética, no. Es que la forma como te alimentas vos alimenta tu cerebro. Y según cómo te alimentas, pensás. Te vuelves más pesado o más ágil para pensar. Entonces, ¿cómo se alimenta esa persona en la que yo me tengo que convertir que está detrás de todo este inventario de sueños? Es impresionante cómo trata a su familia, qué tipo de persona tiene al lado, qué tipo de pareja tiene la versión de mí que es capaz de hacer esto. Entonces vas traduciendo el inventario de sueños a una versión de ti. Luego cuando la tienes y cuando tienes claro cómo se comporta, cómo empezar a hacer un mapa de acciones y un mapa de hábitos. Y en ese momento empezar a llevar a tu agenda ámbito por ámbito, familia, amigos, laboralmente, cuerpo, alimentación, espiritualidad, hobbies y entretenimiento. Empiezas a hacer un mapa actual, ya puedes empezar a hacer planes de acción, ¿cierto? ChatGPT, es hermoso. literal, o sea, métete un ChatGPTazo que te arme un plan de acción hacia convertirte en esa persona, pero todo mira que traducen hábitos, cosas tradujiste probablemente cosas que están en 20 años, las tradujiste, Sebas, a ya. Pasaste de una cosa ya a, parce, ¿cómo me levanto? ¿A qué horas me levanto mañana? ¿Y cuál es la primera información que consumo? ¿Y cómo almuerzo? ¿Y cómo? ¿Sí me entendés? ¿Qué tipo de personas? Entonces, mira que ya hiciste una traducción. Ahora, no me quiero ir sin antes decir esto que es muy importante. Y es que hay un paso adicional y este para mí es el más importante de todos. Y es que recuerda cuál es la fórmula, la obmoción. Y digamos que en tu resumen hablabas de obsesión, obsesión, obsesión. Recuerda que en algún momento las obsesiones pasaron a ser obmociones. Obsesión moldeada. Entendamos la obsesión como el rasgo disfuncional. Ok, perfecto. Y la obmoción, porque es parte de la responsabilidad mía como autor de transmitir esto de manera equilibrada y que para mis colegas yo no sea aquí como una especie de peligro de decir, no invites a la gente a que se obsesione. Yo no estoy invitando a la gente que se obsesione, estoy invitando a la gente que se obmocione, que se obsesione moldeadamente, o sea, que coja la parte dulce de las obsesiones y las utilice a su favor. Falta una parte muy clave, Sebas, y con esto voy terminando. Y es que si te das cuenta, solamente hay un ingrediente. Ya en esta parte madura de la obmoción, que es a través de un yo superior, falta una parte. Falta la amenaza. Sí, para desplegar la energía, porque digamos lo que hemos hablado, pues son los pasos normal para cumplir tu sueño, o sea. Sigue siendo una naturaleza inspiradora. Exactamente, no son los pasos normales, sino que son naturaleza inspiradora. Ok. Claro. Falta la otra mitad. ¿Cómo vamos a levantar las amenazas hacia un yo? Yo cómo voy a sentirme amenazado a favor de un yo superior. Y en este momento fui capaz de volver a Marco Aurelio, volver a estos emocionados sanos de yo ya sé cómo se inspiran, ya sé cómo negocian energía, no cómo negocian, yo ya sé hacia dónde dirigen la energía, pero cómo la negocian, cuáles son sus amenazas. Y descubrí algo hermoso, y es que ellos no tienen o no tenían clarísimo solamente en quién se quieren convertir. Ellos también tenían muy claro, tal vez
más claro aún quién no quieren ser. Y aquí te presento al yo inferior. Una inspiración del nivel de un yo superior necesita una amenaza de ese mismo nivel. Elevar el sistema de amenazas, porque si tú construyes un yo superior, actualizas tu mapa de sueños, el que creamos el 1 de enero, y lo vuelves un yo superior, pero tus amenazas no las elevas a ese mismo nivel. Tus amenazas siguen siendo la tarjeta de crédito, sigue siendo el arriendo, sigue siendo el jefe de mierda, sigue siendo Ojo, sigue siendo una inspiración más, no una amenaza. Acá te presento al yo inferior. Cuando uno es capaz de preguntarse en quién me quiero convertir, pero al mismo tiempo yo quién no quiero ser. ¿Cuál es la versión de mí que yo no le quiero regalar a mi familia? ¿Cuál es la versión de mí que yo no le quiero regalar a mi cuerpo? Si yo proyecto una versión de mí a 5 años que se quedó minimizada, que se quedó paralizada, que se quedó dando lo mínimo de sí mismo, si yo soy capaz de proyectarme a 20 años en una versión agüevada, bote a vela, hacia donde el mundo me quiso mover, si soy capaz de visualizarme en 90 años en una cama, mirando hacia atrás con la sensación de que pasé por este mundo y me guardé potenciales, y veo eso sí amenaza. Eso sí, es como ir a donde el viejito reptiliano y cuando le mostramos el yo superior, él lo siente como un sueño más. Pero cuando al reptiliano, al viejito, le muestro el yo inferior, él ahí sí dice, uy, vení, este se incomoda. Y mezclas 2 formas de transformación en una. Estás logrando la opmoción, que es inspiración y amenaza, a través de una receta más elevada, que es el yo superior y el yo inferior. Además que es una forma de vernos en completud. Es abrazar mi luz y abrazar mi sombra. Cuando tú te haces a un buen yo superior y a un buen yo inferior, que el yo inferior debe ser un buen yo inferior, Sebas, es una alarma a tiempo. Cuando tú eres capaz de coger tu bote a vela y ponerle al frente un yo superior que es como un mapa, que es como una brújula, pero atrás pones un tiburoncito, ¿cierto? Ese yo inferior que está sacándote del agüevamiento, empiezas a entrar en una dinámica que es perseguirte a ti mismo y huir de ti mismo. Estás integrando el motor, estás logrando la opmoción a través de recursos y diseños internos. Porque si tú no diseñas tus inspiraciones, las inspiraciones te las va a diseñar el entorno. Y el entorno es muy bueno para diseñar inspiraciones. Tú te metes a TikTok, a Instagram y vas a ver infinidad de inspiraciones que te van a tratar de meter por todas partes. Y créeme que no son tan buenas. Ahora, si tú no diseñas y te vuelves arquitecto o arquitecto de tus amenazas, esas también te las va a diseñar el entorno. Sebas, pero digamos que eso que acabaste de decir es súper importante y es cómo sabemos en ese primer paso que fue el inventario de sueños que los sueños sí son nuestros y no son sueños implantados por lo que consumimos, por nuestros amigos. Ahí es donde te decía que lo importante de la traducción es respetar que ya esos sueños te están llamando la atención. Además de todo el océano de sueños que hay, que probablemente muchos son impuestos, muchos son de otros, ya te están resonando. Okay. Yo respetaría eso. O sea, aceptar lo que me llegue a la cabeza en este momento. Esto me llega y este ha sido mi sueño y probablemente es el sueño de otro, y empiezas a traducirlo a sí mismo. Okay. Te voy a decir una cosa muy mágica. Cuando tú respetas los sueños y los haces el inventario y los pones, en la traducción de en quién me debo convertir yo para ser capaz de cumplir estas cosas, ahí vas a ver los conflictos. Ahí te vas a dar cuenta que la familia que quieres tener, la abundancia que quieres tener, esa felicidad laboral que tienes que tener. Vení, es que uno de los inventarios de sueños es ser ingeniero, pero es que ser ingeniero es un sueño de mi papá. Que yo sea ingeniero o abogado o abogada o médica no es mío, eso es de mi papá. Cayó en el inventario de sueños. Cuando estás traduciéndolo al yo superior, okay, vas a ver como que unos te llevan a ti y vos decís, vení. Yo sí quiero ser esa persona que es el mejor ingeniero, por ejemplo. Como que empiezan, y ahí va a ser una gran señal para limpiar. Y ahí vas a notar cuando un sueño se filtró, pero que no es tuyo, que es de alguien más, que es impuesto, que está parado en nada, porque empieza a entrar en contra de esa paz y esa comodidad que te da, esa inspiración que te da ver un yo superior. Entonces, okay, ese paso normalmente sirve de filtro.
Y entonces volviendo al cuarto paso, donde dijiste, listo, vení, busquemos cuál es el yo inferior, o sea, en eso que yo no me quiero convertir y lo que no quiero ser. Eso va a ser como el match perfecto para poder, entre lo que quiero y lo que no quiero, poder sentir como que mi cerebro reptiliano me mande la energía al sentir la amenaza. Pero ¿hasta qué punto es sostenible esto? Porque estamos hablando de algo de todos los días, ¿sí me entiendes? O sea, listo, vamos a cumplir metas y sueños. Yo quiero ser, yo creo que lo dije mal, una cosa es tener el mejor podcast del mundo y otra cosa es ser el mejor podcastero del mundo, porque tener el mejor podcast y es más externo, creo yo. Pero poniendo el mismo ejemplo, yo me quiero convertir o quiero ser mi mejor versión para llegar a ese punto. Pero ¿cómo hago para echarle gasolina a eso todos los días? Porque pues no todos los días tengo la misma energía, a veces me levanto cansado. Por ejemplo, ayer vinimos desde Cali en carro y esta mañana yo estaba reventado. Fue pucha, vení, parémonos. ¿Cómo se llena ese tanque de gasolina? O sea, ¿cómo le metemos gasolina todos los días a eso para poder lograr convertirnos en los que queremos ser? ¿Vos crees que tu yo superior, ojo pues, o sea, una versión superior de ti mismo, esa que es capaz de ser el mejor podcaster del mundo, en su estado equilibrado, y entienda también el yo inferior, cuál es el anti eso y cuál es la versión que no te quisieras convertir? ¿Es una versión que se estalla queriendo tener gasolina todo el día? ¿O es una versión de ti que entiende los ritmos? Ok. ¿Sí me entendés en lo que te mete un yo superior y un yo inferior? Total. El mismo yo, puede que tu yo inferior sea ese, puede que el yo inferior de eso en lo que te quieras convertir sea el Sebas que sale como un loquito a querer grabar todos los días y que en 6 meses ya no haya podcast. Porque no hay Sebas. Porque se quemó. Entonces mira que cuando proyectas el yo superior, esa pregunta de en quién me tengo que convertir, además de que vincula y recluta otros ámbitos, equilibra el sistema. Porque, ¿sabes? Hay gente que me ha dicho, mi yo inferior laboral, o sea, mi peor versión laboral es más rica económicamente que mi yo superior. Porque yo, en mi peor versión laboral, soy workaholic. Hago dinero, pero cero familia, cero cuerpo, cero sueño, horas de sueño, cero pareja. Es más, me ha dejado, mis parejas me han dejado lleno de plata en el convertible, sin parejas. Mi yo inferior es mucho más millonario que mi yo superior. En cambio, mi yo superior es abundante, porque cuenta obviamente con todos mis dones, pero al darle tiempo, atención, energía a otros ámbitos de mi vida, no logra hacer tanto dinero, pero es mucho más equilibrado y pleno. Entonces mira que hay niñas que me dicen, Sebas, mi yo inferior, mi peor versión corporal, es un cuerpazo pues rayado, o sea, mejor dicho, Sebas, pues la modelo. Vomito, peso la comida, mido las calorías, padezco ese cuerpo todos los días. Mientras que mi cuerpo, mi yo superior, es lindo, pero al ser más equilibrado y más orgánico y más intuitivo y más auténtico, pues no es, pues pucha, pues la mega raya de la chocolatina, ¿sí me entendés? Entonces mira cómo cuando llevas un yo superior y inferior, te llevan a una conversación que equilibran cada uno de tus ámbitos y que puede que le bajen y le suban a ciertos niveles. Entonces, en otras palabras, puede que eso que me dijiste, que eso que rayaste ahí como el tanque de gasolina todo el día y todos los días en candela, sea tu yo inferior. Okay. Y no sea la versión de ti que es capaz de ser el mejor podcaster del mundo. Y ¿Ya ves cómo va la cosa? No, total. No, total. Pero para cerrar el episodio un poco es, listo, volvamos al mismo ejemplo. ¿Cómo logro identificar yo cuál es mi yo superior y cuál es mi yo inferior? Porque ahorita que estábamos hablando, yo te estaba hablando como si mi yo superior fuera ese man puta que tiene energía todo el día para grabar, que trabajo, que me quedo hasta las 10 de la noche, porque yo he disfrutado de eso. O sea, realmente yo disfruto de eso, ¿sí me entiendes? Cuando yo me siento súper productivo, hiper mega productivo, que grabo 3 capítulos en un día, que tengo energía y que no me canso, para mí ese soy mi yo superior. Pero ¿cómo logro entender y caer en cuenta que realmente puede que ese sea mi yo inferior? Súper. Mira, la fórmula que yo me he inventado para poder equilibrar esos momentos de vida, porque puede que hoy tu yo superior es candelear todo el tiempo y que más adelante no lo sea, está en preguntarse y entender que la fórmula de Opmo y la metodología de Opmo no te invita a crear un yo superior y un yo inferior,
tatuártelos, irte y volcarte del todo hacia ellos, sino que tú todo el tiempo, durante toda tu vida vas a crear muchos yo superiores y yo inferiores. Y más bien es ir creando, en vez de un yo superior y yo inferior absoluto, ir creando yo superiores y yo inferiores disponibles. O sea, ¿cuál hoy, en mi contexto de vida, con la edad que... ¿Cuántos años tenés vos, Seba? 32. ¿Usted había dicho esto en público? No. Por no primera vez. Perdón que te... No que tiene nada de malo, 32. Entonces, hoy a mis 32 años, con la energía que tengo, las responsabilidades que tengo, no tengo hijos, probablemente no tenés, o sí. No. Entonces, en este momento, ¿cuál es mi yo superior disponible? Y puede que hoy, durante un periodo, tu yo superior disponible, ese que tienes ahí próximo, sea una candela de 2 años. Ok. Y que tu yo inferior sea un procrastinador, ¿cierto? Que se minimizó autosaboteándote, Entonces, el yo superior y yo inferior de hoy, de Sebas, de 32 años, puede que no sea el de dentro de 5 años, que tenga una pareja con la cual esté teniendo un hijo. Te voy a poner un ejemplo puntual para responderte esto. Yo acompañé a una persona que declaró a su yo superior en su momento de vida como cohete. ¿Como un cohete? Cohete. Yo le pido a las personas que le pongan nombre como hace yo superior próximo. Un alter ego ahí, pues. Y es cohete. Y a su yo inferior lo puso estancado. ¿Listo? Porque él declaró que en ese momento de su vida, yo creo que está muy afín a la tuya, hoy mi yo superior era un cohete, es coger esto y para adelante. Y mi yo inferior es estancarme, quedarme estancado en el día a día. Esta fórmula de opmoción acompañó a mi amigo durante 2 años y se paró sobre ese cohete y se apoyó de tener estancado detrás como un tiburoncito moviéndolo. Hasta que un día me llamó y me dijo, Sebas, vení, me está pasando algo muy raro y es que yo siento que ese cohete que fue mi yo superior como que ya no me está funcionando tan bien. Resulta que cambió su contexto. Estaba con su pareja y acaban de recibir a su nuevo hijo. Okay. Con la llegada de su nuevo hijo, él seguía parado en cohete y él se volvió una máquina. Cohete, ¿cierto? Esa visión de ese yo superior disponible y actual lo volvió una máquina, o sea, disciplinado, se man entrenaba a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana ya estaba sentado en la empresa, la creció mucho. Pero se dio cuenta que lo que había sido su yo superior durante un tiempo, 2 años, hoy se parecía más a un yo inferior. Porque ese cohete lo estaba separando de su hijo, lo estaba causando problemas con su esposa que le estaba diciendo, pero vení, estás muy ausente, sé que tu prioridad ha sido tu empresa, pero es que estás dejando de ver a tu hijo crecer, me estás dejando sola en la crianza, esa entrenada tuya a las 5 de la mañana ya hoy no es tan funcional porque a las 5 de la mañana estamos alimentando al bebé. Entonces me dijo, Sebas, mi yo superior hoy se parece más a mi yo inferior, claro, y de eso se trata, Sebas. Cogimos, reactualizamos y rebajamos su emoción. Él se llama Joaquín y declaró su nuevo yo superior en su nueva etapa de vida como Joaconsciente. Okay. Hizo un juego de Joaconsciente. Y su yo inferior, ¿sabes cómo lo puso? Joaconsumido. Hoy su nuevo yo superior es un Juan consciente que gana conciencia y que empieza a equilibrar y probablemente ya no podía entrenar a las 5, ya no podía darle tanto tiempo y energía a su empresa, pero porque iba a ver a crecer su hijo y a hacer equipo con su esposa, pero también declaró como su peor versión Joaconsumido, un Joaquín consumido en el día a día que se deja consumir por su empresa, que se deja consumir por sus hábitos, pues por sus disciplinas impresionantes y que se pierde esos momentos importantísimos con su pareja y con su hijo. Entonces mira que al final, para responderte, y me estás sacando mucho de la metodología, ¿cierto? Esto hace parte de todos los... Okay. pero mi responsabilidad es claramente entregar esto bien. Es que siempre vamos buscando yo superiores y yo inferiores disponibles. Hoy, en mi momento de vida, ¿cuál es mi yo superior y mi yo inferior? Y tener la sensibilidad de poco a poco, a medida que yo voy avanzando en las cosas, cada cierto tiempo rebarajar y recalcular el yo superior y inferior. Lo importante del yo superior y inferior o de la emoción no es esta y me fui, sino que es el rol que cumple el yo superior y inferior en tu vida. No es declararlos y tatuárselos,
es el rol que cumplen, que si bien van transformándose, es todo el tiempo yo estar motivado por un yo superior y yo inferior, que van cambiando. La importancia de ellos es el rol que me generan, el servicio que me prestan, porque me están emocionando. Pero ellos deben de cambiar, porque nosotros vamos cambiando. Y esa es la forma de poder hoy apalancarte y vos montarte en un motor que probablemente sí sea candela todo el tiempo, pero probablemente en ese momento vuelves y me alzas la mano y con todo el cariño te vuelvo y te acompaño para que declaremos tu nuevo estado de emoción. Sebas, y para cerrar, dentro de todo el contenido y la información que hoy se presenta en redes y en todos los medios, se habla mucho de propósito, ¿cierto? ¿Vos crees que nosotros como seres humanos evolutivos venimos con un propósito o ese propósito puede ir variando y podemos construir nuestro propósito desde una obsesión moldeada? Yo soy más de la segunda línea, ¿cierto? Yo creo que el propósito, y hay una gran confusión de que encuentra tu propósito, si no tienes propósito, y eso está confundiendo a muchas personas, y muchos dicen, pero puta, ¿y eso dónde lo repartieron? Porque yo veo pues a la que es artista pues y que llegó con su propósito y ahí encuentra, y yo, ¿dónde me perdí el propósito? ¿Dónde era la fila donde repartían los propósitos? Y creo que eso genera una confusión malsana. Realmente nosotros no tenemos que encontrar un propósito así como el cliché pues de que es esto y de esta forma. Yo creo que el propósito de cada ser humano y de cada ser viviente es sacar su potencial. Todos los seres vivos, todo lo que existe tiene potenciales. Eso es una ley universal, o sea, física. Nada existe que no tenga un potencial. Y nada puede convertirse en algo que no esté habitando en su interior como información potencial. Entonces, nadie puede negar un potencial. Todos, por regla natural, tenemos un potencial, ¿cierto? Superior e inferior. Una semilla de árbol de manzanas, desde que es una semilla, tiene la información disponible y suficiente para convertirse en un gran árbol de manzanas, ¿cierto? Y ahí habita, ella lo único que tiene es que cooperar con su propio potencial interno para sacar su fruto. Pero si se descuida, dime si en una semilla de un árbol de manzanas ahí no está también la información suficiente para que se pudra al segundo mes. Claro, así como yo tengo potenciales hacia arriba, tengo potenciales hacia abajo. Entonces yo creo que el propósito de los seres humanos es apropiarnos de nuestros potenciales, que además están muy abiertos. No es uno solo, no es mi potencial es este y el fruto que es por aquí, no. Es simplemente entender que yo, como fruto de la humanidad, tengo un potencial. Tengo muchos potenciales, pero que también me puedo podrir. Y cuando yo capitaneo eso, cuando yo me vuelvo capitán de mis potenciales y yo simplemente me comprometo con una línea evolutiva, es más, qué lindo dejarse sorprender. Qué lindo dejar que la misma vida te vaya mostrando y te vaya como dirigiendo hacia dónde te vas o dónde se va a ubicar tu fruto. Tu compromiso no es con el qué, ¿cierto? No es con el cómo, sino es yo decido entregarle al sistema, entregarle al universo, entregarle a mi familia, entregarle mi potencial, mis próximas mejores versiones. Yo entiendo mi vida como un camino evolutivo donde siempre estoy persiguiendo una próxima mejor versión de mí. Si eso me lleva a ser artista y eso me va desbloqueando nuevas versiones de mí, me voy por ahí. Si esto me lleva a un cargo, a una organización, pero yo siento que ese cargo es un aliado que está todo el tiempo sacando mejores versiones de mí, por ahí estoy sacando mi fruto. Si a través de una pareja, si yo siento que una pareja para nada me está dirigiendo hacia mejores versiones de mí, si una relación antes me empantana, antes me lleva a peores versiones de mí constantemente, o si hay una relación que es imperfecta, claro, hay un montón de retos, no, pero esta relación nos permite a ambos ir y perseguir cada vez mejores versiones de mí mismo. El único compromiso que nosotros tenemos, Sebas, con la vida es entregar el potencial. Y la misma vida se va encargando de cómo. Es más, quien encuentra ese camino evolutivo, la misma vida lo va premiando y lo va llevando. ¿Usted quiere dar su fruto? Venga, usted quiere dar su fruto. Y también eso implica también decir que no
capitanear el potencial también es ponernos límites. Por eso viene el yo inferior. Y es decir, bueno, cuando yo entro en una relación que no saca mi potencial, cuando yo entro en un cargo, en una relación laboral, personal, amistad, lo que sea, que no me permite desbloquear mis potenciales, que no me permite crecer como ser humano, pongo un límite y digo que no. Eso, yo creo que esa es la única propósito que nosotros tenemos. Quien se volca en su vida hacia estar abriendo las puertas que sacan lo mejor de sí y cerrando las que no, la vida se va a encargar de el cómo. Pero tú ya entiendes el qué, y es entregarle al mundo mi mayor potencial. Porque si un potencial fue dado, es porque está llamado a desarrollarse. Ok. Sebas, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gracias Sebas, por estar acá, por responder y no quedarte con información que pueda ayudar a las personas. Y bueno, gracias por estar en Con Altura. A ti, Sebas, por traer un loco de estos acá y por escuchar toda esta información que tiene demasiadas aristas, idas, vueltas. Yo creo que hicimos un viaje por la evolución, por enfermedades mentales, por un montón de cosas. Pero creo que al final se llega a una fórmula muy linda, que me puedo estar equivocando, también lo digo en público. O sea, esto es una metodología que si bien ha madurado, la he probado con muchas personas y equipos de trabajo. También que todo el mundo sepa que es algo que está abierto, con toda la humildad del mundo, no se traguen todo esto entero, siéntanse unos investigadores conmigo y nada, apropiémonos de que si todos nos comprometemos con nuestro potencial, poco a poco vamos a ir entregándole nuestras mejores versiones a todo lo que nos rodea, abrazando la sombra. También Gracias, entendiendo Sebas, que mis peores versiones me pertenecen. No me definen, pero me pertenecen. Gracias, Sebas. A ti. Sebas, muchas gracias.